Tengan todos muy buenas tardes. Nuevamente estamos acá con el programa Momentos que dan vida, su programa. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite compartir con ustedes desde aquí de la ciudad de Houston, Texas. Está haciendo un clima muy agradable y seguimos orando, hermanos, por los hermanos, por todo el pueblo de Nicaragua, de Honduras y la ciudad de Tabasco, del estado de Tabasco, ciudad de Villahermosa. Hemos estado orando por todas esas familias que lamentablemente han quedado sin hogares, esperando pues que las aguas vuelvan a su normalidad, su curso normal, y puedan comenzar a recibir la ayuda que necesitan. Por otro lado, pues seguimos orando y pedimos la oración intercesora por nuestro hermano pastor Norberto García. Está hospitalizado en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, y pedimos por favor la oración para nuestro hermano, para que Dios pueda impartir sobre su cuerpo sanidad. Bueno, ayer tuvimos una buena audiencia y eso nos motiva, eso nos agrada, ¿verdad? Porque estamos notando, pues, viendo que el trabajo no es en vano, ¿verdad? El esfuerzo no es en vano. Quiero pedir disculpas. Muchas veces, lamentablemente salimos no exactamente a la hora, pero son por problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad. Por ese motivo, pues, pedimos disculpas. Y hoy tenemos un tema bien interesante, porque vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la verdadera fe. Y usted preguntaría, pastor, ¿y es que hay una fe que no es verdadera? Sí, hay una presunción de la fe. Muchas veces presumimos de una fe que no está en nosotros, ¿verdad? Y por allí es que vienen todos nuestros fracasos, nuestros errores, porque presumimos de una fe que no existe. Dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchas veces, mis queridos hermanos, hermanas, nos preguntamos ¿por qué la iglesia no produce más efecto en medio de un mundo que está esperando su manifestación gloriosa? ¿Será acaso que la iglesia se ha movido más en lo literal que en lo revelacional, en la revelación de la palabra? ¿Será que la iglesia predica más una palabra literal que una palabra de revelación? Yo pienso que por ahí es que vienen las cosas. ¿Ves? La palabra nos enseña claramente en Gálatas capítulo 4, verso 10 y 11, al igual que aquellos cristianos de Galacia se volvieron a las sendas antiguas, comenzaron nuevamente
hacer cosas, ¿verdad?, que no era la revelación. Guardaban, Pablo le dice, me temo que haya perdido el tiempo con vosotros, guardáis los días, los meses, los años, en fin. Y da a entender pues que la iglesia de hoy en día es una iglesia desenfocada, que ha estado más pendiente de otras cosas, al igual que la iglesia de Galacia. En mis tiempos, en mis años de pastorado, me he percatado, por ejemplo, que esa palabra se cumple en la vida de la iglesia en general. Cuando hay algún día festivo, la gente, los cristianos se volcan a celebrar esa festividad y se olvidan algunos se olvidan hasta de congregarse, se olvidan de la búsqueda de Dios, porque están guardando los días, los meses y los años. Entonces, es una iglesia carente de una revelación de la palabra. Esa es la realidad. Entendemos como revelación la manifestación de Dios a los hombres, manifestándole las cosas que no se pueden saber por sí mismos, sino que tenemos que tener el elemento de revelación de parte del Espíritu Santo que nos muestra y nos revela la verdad de lo que ahí se encierra. Ahora bien, la fe amerita compromiso. Un compromiso que va más allá. En 2 de Corintios, en el capítulo 8, verso 3, Pablo manifiesta y dice: porque yo testifico según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. Perdón. Esto nos enseña que esos creyentes de la iglesia de Corinto tenían un compromiso de velar, de mantener la obra de Dios. No solamente de asistir a una reunión, sino estar bien entendidos y bien claros de que la obra de Dios amerita, necesita ser atendida y muchas veces ser, como diríamos, subsidiada por los creyentes. Y eso me refiero a las ofrendas, a los diezmos, ¿verdad? Porque la obra de Dios, una iglesia local, hay que pagar luz, hay que pagar tantas cosas, empleados, hay que mantener el pastor no va a comer del aire, en fin, todas las necesidades que se presentan en una iglesia local. Y en este caso, pues en este momento, cuando estamos sufriendo todo el mismo problema de la pandemia, pues que mucha gente se ha quedado sin trabajo, en ese sentido, pues la iglesia puede sufragar con comida las necesidades de muchas personas, no solamente de los creyentes, sino de personas no creyentes. Entonces, se necesita gente comprometida con el reino, que pueda entender esto. Hoy por hoy, por lo menos aquí en los Estados Unidos, vemos iglesias que 1 o 2 veces a la semana reparten comida y la gente va
a recibir la comida, los enseres que necesitan para su mantenimiento diario. ¿Ve? Esto debería ser en todas partes, ¿no? Pero hay veces el grado de compromiso no es tan claro. Entonces, la fe amerita compromiso. Un compromiso compromete, o un compromiso compromete nuestra integridad como verdaderos cristianos. Los compromisos se honran. Cuando tú vienes al Señor, adquieres un compromiso con Dios de serle fiel, de seguirle, de seguir sus preceptos, de seguir y obedecer su palabra. Y tienes que honrar ese compromiso. Porque honrando ese compromiso, eso te permite a ti crecer en la vida cristiana. Y pasar de ser niño espiritual a un adulto espiritual. Pero es por la palabra. Ahora bien, decíamos que los compromisos se honran y vemos un ejemplo, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 3, verso 13, la historia de aquellos jóvenes que ellos propusieron en su corazón honrar a Dios. Ellos propusieron en su corazón que no se iban a arrodillar ante la estatua que había levantado Nabucodonosor. Ellos adquirieron ese compromiso y dijeron: no vamos a adorar la imagen. Y aunque comparecieron ante Nabucodonosor, ellos fueron muy claros en su compromiso con Dios. Y le dijeron al rey: aun si Dios no nos salva con todo eso, no vamos a adorar la imagen. Y fueron lanzados al horno de fuego. Pero había de por medio el compromiso que ellos habían adquirido con Dios y que a su vez Dios tenía con ellos, porque ellos honraron su compromiso. Esto trajo como resultado la honra. Dios los honró a ellos. Y ni un cabello de su cabeza fueron tocados por las llamas, ni sus vestiduras, porque hubo honra. He ahí la importancia de honrar a Dios con lo que prometemos. Hay gente, durante toda mi trayectoria como pastor, he visto tantas cosas. Gente que se compromete con Dios y luego todo es una burla. Terminan sin cumplir su compromiso. Pero recuerda esto: los compromisos se honran, se cumplen, y el resultado de ese cumplimiento es la bendición de Dios, la respuesta de Dios. La expresión dicha por Jesús en Mateo capítulo 6, verso 33 dice, nos habla allí del compromiso que todo hijo de Dios debe tener con el reino de Dios. Cuando Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es menester entender que para poder obtener el beneficio de Dios, la bendición de Dios, tenemos que obedecer su palabra. Porque obedeciendo su palabra nos garantiza lo que dice ese pasaje, ¿verdad?
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que estás esperando vendrá como añadidura. Una fe verdadera demuestra confianza, nuestra confianza en Él. Que realmente confiamos en Él. La fe es una certeza de algo que se espera y que se va a recibir. La fe va mucho más o va muchas veces en contraposición a la lógica humana. Ayer hablábamos de eso, de la lógica humana. Entonces, la fe va muchas veces más allá, en contraposición a la lógica humana. Cuando no hay una fe genuina, tratamos de argumentar con nuestra lógica. Cuando alguien oró por un enfermo y el enfermo no se sanó, entonces decimos, no, es que él no tuvo fe. Dice la palabra que cuando Jesús estaba reunido en su casa y la casa estaba llena de gente que estaba oyendo a Jesús, vinieron dos jóvenes y llevaron un paralítico y rompieron el techo de la casa para bajar el paralítico. Y dice la palabra, y viendo Jesús la fe de ellos. Yo creo que no era tanto la fe del paralítico, sino la fe de esos dos hombres que se lo trajeron al hombro, rompieron. Yo me imagino que tuvieron que haber pagado el techo de esa casa. Y dice, y viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate y anda. La fe es una certeza que se espera y que se va a recibir. Esa es la certeza. La fe va muchas veces en contraposición de la lógica humana. Cuando no hay una fe genuina, tratamos entonces, ¿verdad?, de argumentar con nuestra lógica. ¿Qué pasa cuando caminamos en nuestro andar, caminamos en una fe que no ha sido revelada? Caminar en una fe sin revelación es caminar en los sentidos. Hay muchos cristianos que caminan en los sentidos. Caminar en los sentidos es ver para creer. Es ser guiado por la misma carne. Esa es la realidad de este asunto. Una fe no revelada jamás va a mover a Dios, porque sin fe es imposible. Y meditamos por un momento en esto, porque es menester, es necesario poder sopesar en nuestra vida en qué fe caminamos nosotros. ¿Cuál es el grado o el nivel de fe en el cual nosotros podemos o estamos caminando o estamos viviendo? Porque si hay algo que está bien claro es que la desesperanza no es parte de una fe verdadera.
Cuando tú pierdes tu esperanza, cuando tú te desesperas y dices que tienes fe, yo tengo que decirte, la palabra te dice que esa fe no es una fe verdadera. La verdadera fe no se debilita. La verdadera fe no se debilita a través del tiempo. Al contrario, se fortalece más cada día. Primera de Colosenses nos dice, en el libro de Colosenses, carta de Colosenses, del apóstol Pablo dice a la iglesia de Colosa, el capítulo 1, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. A mí siempre me llama la atención cuando Pablo dice, he terminado la carrera y he guardado la fe. O sea que el apóstol Pablo lo que nos está diciendo y nos está enseñando fue que él recorrió toda su carrera, todo lo que tendría que hacer en esta tierra, y al final guardó la fe. Qué triste cuando una persona comienza a recorrer su vida en su vida y termina sin fe. ¿Por qué razón, pastor? Porque no caminaba con una fe genuina. No había revelación alguna. ¿Ve? Porque la verdadera fe, como decíamos, no se debilita con el tiempo. Al contrario. Y cuando caminas en fe y enfrentas las dificultades con fe, siempre vas a experimentar la paciencia, la perseverancia y el gozo del Señor en tu vida. La verdadera fe produce gozo. Saludo a todos los hermanos que estaban ahorita en el programa. Decía que la verdadera fe produce gozo. En medio de cualquier dificultad, la fe produce gozo en tu espíritu. Recuerda algo muy importante. El gozo no pertenece al alma. El gozo es del espíritu. El gozo sale de tu espíritu, no sale de tu alma. La alegría es del alma. El gozo es perenne, si tú lo permites. ¿Ves? Y en medio de cualquier dificultad, la fe va a producir en tu vida gozo. No alegría, porque recordemos que la alegría es circunstancial. La alegría puede cambiar según la situación. La verdadera fe produce paciencia. La verdadera fe te hace un hombre o una mujer que persevera en lo que cree. Por eso es importante meditar y analizar en qué tipo de fe yo me estoy moviendo. Porque si el Señor dijo que haríamos cosas mayores que las que Él hizo, y nos estamos moviendo en una fe sin ningún tipo de revelación, eso significa, lamentablemente,
que no estamos caminando en un nivel de fe adecuado. En este tiempo hay muchos predicadores que hablan de que las cosas van a ir mejorando cada día. Y a alguna gente le gusta que le digan eso. Pero yo quiero decirte en esta tarde que las cosas que vienen desde hoy, miércoles 18 de noviembre, en adelante, van a ser cosas muy difíciles y que se amerita vivir en una fe con revelación, en una fe genuina. Porque si tú no estás moviéndote en una fe genuina, tú no vas a poder soportar los ataques que van a venir sobre la iglesia, sobre el creyente y sobre el mundo. Y fácilmente vas a sucumbir ante los embates que vienen, ante los ataques que vienen. Es complicado esto. A algunos no les gusta que se les diga estas cosas. Algunos quieren que se les hable del huerto del Edén antes de que entrara el pecado. Pero yo no puedo hablarte del huerto del Edén si no lo hago en un contexto histórico. Porque no estamos en el huerto del Edén, estamos en la tierra contaminada por el pecado, donde los hombres están dañados por el pecado, por la inmoralidad, por tantas cosas. Y es un planeta que está esperando, gimiendo, todo lo que estamos viendo, estos huracanes, estos deslaves, estos terremotos, volcanes en erupción, no es otra cosa sino que la naturaleza está gimiendo por su redención, está gimiendo por ver la manifestación gloriosa de los hijos del Señor. Pero tenemos que darnos por entendido en qué clase de fe estamos viviendo y nos estamos moviendo. Porque muchas veces cuando vivimos en una fe que no es la que agrada a Dios y oramos a Dios y no vemos la respuesta, buscamos algún argumento humano para tapar aquello. ¿Por qué no se dio? He ahí la importancia de vivir en ese nivel de fe que Dios espera de nosotros. Que tú aprendas de una vez por todas abandonarte en Dios, sabiendo, entendiendo que fuiste creado no para vivir arrastrándote como una serpiente, como un reptil. No fuiste creado para las alturas. Fuiste creado para que un día, que está muy cerca, vivas para siempre en las alturas. Más allá de este planeta. Más allá de ese espacio sideral que nosotros podemos ver. Pero es necesario esto. Saber
en qué nivel espiritual, qué nivel de fe estamos moviéndonos. Eso es muy importante. Eso es muy necesario. Si queremos vivir vidas victoriosas. ¿Sabe que el Señor me ha detenido en estos tiempos, en esto que estamos hablando? De caminar en la fe, de vivir en fe. De que cuando dice la palabra Dios os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, podemos decir con toda certidumbre de fe, amén, así es. Así va a ser y así será siempre. Esto es importante, porque la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la única posibilidad para agradar a Dios es vivir con fe. Caminar en fe. Quiero dejarte esta palabra. Quiero dejarte esta palabra para que tú puedas discernirla. Primeramente para ti, para tu vida. Y luego para los demás. La fe. La plena confianza. La plena seguridad. Quiera el Señor que esta palabra llegue a tu vida y haya hablado a tu vida. Es nuestro deseo. Quiero recordarte activar la campanita de notificaciones, pero al mismo tiempo quiero recordarte que necesitamos tu concurso en este ministerio, y es que tú puedas enviar esta palabra a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú puedas compartir esta palabra con mucha gente en diferentes lugares. Nos estaban hablando esta mañana que nos están escuchando en Alemania. No se te olvide eso. Tenlo siempre presente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es nuestro deseo y es nuestra oración que esta palabra haya hablado a tu vida. Tenemos buenos reportes. Hoy me estaban informando que nos están escuchando en Alemania y en Italia y en España. De España yo sabía, no sabía de Italia y de Alemania. Quien me estaba dando los reportes me estaba diciendo, pastor, usted no se imagina la cantidad de gente que están viendo el programa. Usted no tiene ni idea. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gloria siempre será de Él. Para nosotros, la satisfacción de estarle sirviendo a un Dios grande y poderoso, maravilloso y amoroso. Y eso nos llena de mucho entusiasmo, de mucha satisfacción de poder seguir adelante, llevando esta palabra.
Blinny Samuel Guerrero Chacín, te conozco, sé quién eres. Dios te bendiga, Dios te guarde. Marisol Chávez también está viendo el programa. Bexabé Delgado Ramí también. Bendiciones a todos. Bueno, con esto culminamos por el día de hoy. Nuestro programa Momentos que dan vida. Será hasta mañana cuando nuevamente estaremos en vivo. Y recuerden, activa la campanita de notificaciones y suscríbete en el programa YouTube Momentos que dan vida. Y comparta esta palabra, envíasela a otros. Yo me gozaba esta mañana con esta persona que me estaba dando el reporte, porque hay muchas plataformas, me estaba diciendo él, que se activan con el programa. Y eso nos entusiasma mucho, porque sabemos que mucha gente nos está escuchando. Y la gloria sea para nuestro Dios. Bueno, sigamos orando, hermanos, por Honduras, por Guatemala, El Salvador, por estos países que están siendo azotados por huracanes. Hace una semana los azotó un huracán y ahora llegó otro, entró por Nicaragua, hizo estragos en Nicaragua, se ha estado debilitando y eso es muy importante. Y la misma situación pasó con nuestros hermanos allá en la ciudad de Villahermosa del estado de Tabasco, donde también las aguas hicieron de las suyas. Estemos orando por esa gente, por ese pueblo, sus pueblos, por nuestros hermanos en cada nación. Y una vez más les pido la oración por el pastor Norberto García, quien está delicado de salud. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y será hasta mañana cuando nuevamente saldremos en vivo por esta misma estación, por este mismo canal. Chao.